Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Para Grupo CRIO es un verdadero honor y un gusto contar con la presencia del maestro Elizondo en este webinar. Doctor, muchísimas gracias por permitirnos compartir esta presentación con usted. Voy a leer el currículum del doctor. El destacado doctor Elizondo es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde posteriormente obtuvo la especialidad en radiología, certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, donde fue galardonado con el certificado de calificación agregada en radiología intervencionista. Es doctor en ciencias con especialidad en morfología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó un fellowship en la Unidad de Resonancia Magnética de la Universidad de California e hizo una investigación postdoctoral en radiología e imagen en el Hospital General de Massachusetts de la Escuela de Medicina de Harvard. Cuenta con más de 30 años de experiencia en radiología vascular, imagen en oncología, imagen molecular, tecnologías de información en medicina e intervencionismo, desarrollándose como experto en la aplicación de técnicas de imagen en la detección, caracterización y tratamiento de enfermedades oncológicas, y entre algunos cargos que ha desempeñado destaca su participación como secretario y presidente de la Sociedad Regiomontana de Radiología. Dentro del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen ha fungido como sinodal, presidente y miembro del Comité de Evaluación. Actualmente es el jefe del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha colaborado muy de cerca con diversas instituciones médicas de prestigio a nivel nacional e internacional, y es autor de un centenar de trabajos, investigaciones, capítulos de libros y artículos especializados. Doctor, muchísimas gracias y estamos listos y preparados para escuchar su presentación. No, pues muchísimas gracias por la presentación y, bueno, inmerecida. Lo único que quiere decir es que ya cuando dices que tengo 30 años de experiencia, quiere decir que ya estoy viejo, pero bien. Vamos a ver esto que corresponde a pues un poco de revisión del tema. Yo sé que la mayoría de los que están escuchando probablemente conocen perfectamente el tema y saben de lo que se trata. Así es que vamos a hacer una revisión y quizá al final un poco de preguntas y respuestas, que es donde a lo mejor esto nos podría enriquecer un poco más y ustedes a mí también, definitivamente. Bien, pues solo para tener un contexto, ¿sí? Recordemos que el carcinoma renal, pues hay de muchas variedades, pero definitivamente la gran mayoría, como el 70%, corresponde a carcinoma de células claras. También se le llama carcinoma de células renales. Y bien, pues es el tumor obviamente más común de todos los cánceres de riñón. Hay otros, obviamente, como les decía, otras estirpes histológicas, pero desde el punto de vista de frecuencia, pues es bastante frecuente. Es 2 o 3% de total tumores malignos. Digo, ya si vemos lo de la parte que corresponde a pulmón, la parte que corresponde a mama, etcétera, pues entonces, aunque es mucho más prevalente incidente de los otros tumores, pues esto es algo que cada vez vemos más y sobre todo desde el punto de vista de la manera en que los detectamos. Así que fíjense que de lo que está publicado más o menos, obviamente hay variaciones, pero si hacemos un porcentaje, más o menos el 50% de los tumores renales que se detectan en forma incidental. De tal forma que definitivamente hay síndromes asociados con esto, como el von Hippel o el Birt-Hogg-Dubé, que son de los canadienses que describieron esta asociación con quistes pulmonares y lesiones cutáneas, pero también se ha asociado con factores de riesgo, pero fíjense ustedes que ahora bueno, obviamente se está dudando mucho de esto, porque si vemos los factores de riesgo, como son tabaco, hipertensión, obesidad, radiación, etcétera, fíjense ustedes que la mayoría pues son trastornos en los cuales tienen indicación de hacerles un estudio de tomografía computada para buscar alguna otra cosa, y en esos pacientes es en donde probablemente en una forma incidental los encontramos. Entonces, no es que sea la causa, sino que por ellos nosotros los encontramos, pero bueno, finalmente eso es lo que está publicado y finalmente lo que encontramos. La otra cosa que hay que recordar, pues, es la clasificación desde el punto de vista del TNM, y en el caso muy particular de lo que corresponde a la crioablación, pues tiene que ver con lo que es el T. ¿Sí? Que es lo que más nos interesa y eso es en lo que me voy a centrar definitivamente.
Los tumores que se clasifican como T1, si a diferencia de muchos otros en el cuerpo, fíjense cómo tenemos, digo, si comparamos esto con pulmón, cómo ha ido cambiando, pues definitivamente que esto, un tumor que mida menos de 7 centímetros o hasta 7 centímetros, pues es bastante grande para otros estándares. Pero bueno, aquí así se considera. Y me voy a centrar mucho en lo que corresponde al T1A, que es de lo que más está publicado y ahorita vamos a ver por qué en cuanto a evidencia se refiere. No quiere decir que no se pueda hacer en otros tumores y también voy a tocar algo del T1B, que es de 4 a 7 centímetros. La definición es que estos tumores, independientemente del tamaño, claro, llegando hasta 7, pues están solamente confinados al riñón. Después viene el T2, que son aquellos que son tumores que están también limitados al riñón, pero mayores de 7 centímetros, y de ahí viene el A y el B, si es de 7 a 10 o es mayor de 10, ¿ok? Como los ejemplos que estamos viendo aquí en estas imágenes. Obviamente sabemos que es un tumor sumamente vascular y que se puede identificar por métodos ya sea de tomografía o de resonancia magnética. El T3 es aquel que tiene una extensión ya sea al ilio, a los tejidos, a la vena o a los tejidos perirrenales, pero que no se extiende hacia la glándula suprarrenal y que tampoco rompe, vamos a decir así, la fascia egerota, ¿ok? Entonces, de aquí que dentro del 3A, del T3 existe el 3A, B y C. El A es el que tiene involucro de la vena, el seno renal o los tejidos perirrenales y romper la fascia. El B es el que afecta la vena renal, la vena cava, bueno, la vena renal también, infradiafragmática, y el C es el que es supradiafragmático o invade la pared vascular, como son estos ejemplos que, como ven, son tomados de la literatura. Y el T4, bueno, ese es un tumor grande que seguramente muchos hemos visto, nos ha tocado incluso embolizar y demás para el tratamiento que se puede hacer, y esos son tumores que tienen involucro más allá de la fascia egerota o de la fascia suprarrenal. Y bien, la crioablación. Vamos a centrarnos en esto porque es pues la plática. Pues el objetivo evidentemente con esto es una técnica de ablación que a diferencia de las otras que existen, básicamente todas son de origen térmico, bueno, la electroporación irreversible es de otro tipo, pero en el acrío, pues lo que se hace es una reducción de la temperatura y que finalmente ocasiona una muerte celular. Ahorita vamos a ver qué son los efectos que produce eso. Y dentro de eso, la parte que tenemos en física y que todos conocemos, los que seguramente estamos en esta sesión conectados, pues es el efecto de Joule-Thomson, que es con la aplicación del argón y el helio, pues obviamente hacemos ciclos de congelación y descongelamiento. No voy a entrar en eso porque ya en otras ocasiones hemos hablado de la parte física, de lo que es la crioablación y creo que esa parte no es la que corresponde ahora, aunque los efectos celulares, ahorita voy a entrar un poquito más en detalle en ellos, pues es la deshidratación, la ruptura de la membrana celular que como consecuencia de esto y la trombosis vascular y alguna otra cosa que vamos a ver. Bien, de lo que sí quiero pues enfatizar, porque en todas partes son importantes, pero en la parte de riñones quizá también más importante, el por qué utilizamos la crio, pues es básicamente por lo predecible y lo visible de lo que estamos haciendo. Y creo que en imagen, o sea, si hay alguna razón por la cual como radiólogos estamos involucrados en este tipo de terapias, pues es evidentemente porque son terapias guiadas por imagen. Entonces, esta es una técnica que, pues siempre lo he mencionado, nos permite estar viendo lo que estamos haciendo. Hay otras técnicas como la radiofrecuencia, la microondas, que son evidentemente muy buenas, pero que la imagen nos sirve para posicionarla, pero probablemente no en todos los casos podemos estar viendo el efecto que estamos haciendo en ese momento. Y en el caso de la crio, sí, por lo que hacemos, ¿no? Entonces hay que recordar que en el punto de la crio, básicamente cuando nosotros tenemos lesión celular es cuando tenemos una temperatura menor a 20 grados centígrados y en la parte central, muy cerquita a donde está el probe o la sonda, pues podemos llegar a temperaturas de menos 150. Y la manera como esto sucede es que también, afortunadamente, vamos a decirlo así, con utilización de tomografía computada, pues todos sabemos que en la tomografía computada lo que vemos son cambios en la densidad
Y aquí eso nos permite verlo porque finalmente lo que estamos viendo es agua, el agua del tejido, pero al cambiar de un estado líquido a sólido, como todos sabemos, el hielo tiene menor densidad, pues entonces lo que tenemos es una menor densidad y podemos ver específicamente la lesión que nosotros estamos produciendo con el hielo. Cabe mencionar que donde tenemos la parte de 0 grados, que es donde el agua está, vamos a decir así, congelada, pues específicamente en ese punto no tenemos una necrosis celular, no tenemos una lesión, pero sabemos hasta dónde va llegando y básicamente sabemos que son como unos 3 milímetros, 4 milímetros de margen que nosotros tenemos de decir, mientras yo esté ahí, si ya sé que estoy llegando ahí, como en la foto que estamos teniendo aquí, en donde aunque esté el seno renal, esta flecha roja grande que está aquí, aquí es donde está mi límite, así, pero aquí estamos a 0 grados, aquí no estoy lesionando el tejido, no estoy produciendo muerte celular. Eso es importante tanto para las estructuras vitales, como vamos a ver, o importantes pues, o como para la necrosis tumoral. Esta gráfica me gusta mucho, está en un journal de riñón y básicamente tiene que ver con la forma que tiene. Acuérdense que finalmente pues nunca vamos a llegar al 100%, entonces esta es como una curva estadística donde está el 5% o el 0.5 grados centígrados, más o menos cuando estamos aquí, que esta es hasta donde llega acá. Pero el punto donde está la punta de la sonda, ¿ok? Y esta es la parte que tenemos el margen de ablación, que vamos a decir así. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que considerar y que básicamente si nosotros la trasladamos al riñón, pues esto es lo que tendríamos que estar pensando, que aquí obviamente no está sucediendo ninguna muerte celular y de este lado sí. ¿Ok? Lo mismo vemos en histología y lo que está pasando ya cuando hacemos tinciones. Hay un artículo que lo he compartido con ustedes seguramente en varias ocasiones de Nature Cancer y en donde viene cómo es que actúa la radiofrecuencia, las microondas y demás, pero esta gráfica evidentemente es de la crío y fíjense cómo tenemos varios escenarios, 4 escenarios en sí. El primero es el escenario A, en donde lo que tenemos es una lesión directa, obviamente por el cristal que se está produciendo, pero acuérdense que la parte importante de la crío es que cuando nosotros congelamos el agua intracelular, pero también la intersticial, la que está intercelular, lo que sucede es de que estamos básicamente excluyendo el soluto que es el agua, perdón, el soluto que son todos los sodio y demás del solvente que es el agua. ¿Okay? Entonces, evidentemente ahí la célula tejido se hace como hiperosmolar y cuando nosotros descongelamos es que llega otra vez la cantidad de agua porque ahora ya está deshidratado, vamos a decirlo así, y es donde hace la ruptura, la formación de cristales y la ruptura de la membrana celular, la lesión que finalmente ocurre. Como les decía anteriormente, también existe una lesión vascular que es muy importante, donde se produce la agregación plaquetaria, trombosis e isquemia. Que hay una parte que tenemos que ver, que es la lesión reversible, que en el caso muy particular de la crío, nosotros digamos que la utilizamos a nuestro favor. Es decir, para el caso de donde está el tumor, pues hay zonas en donde si nosotros nada más vemos esto, pues habrá congelamiento, a lo mejor está a 0 grados, a lo mejor está -5, -10, pero ahí no hay muerte celular, ¿ok? Pero puede haber apoptosis, ¿sí? Podemos acelerar la apoptosis y eso es interesante porque una vez que esto pudiera suceder, sigue esta otra que es, no sé si sea exclusivo de la crío, pero es evidentemente importante en la crío porque al no producir desnaturalización de las proteínas, como es en los casos de calor, ¿okay? Lo que estamos haciendo es preservar todo ese mecanismo de antígenos y de receptores y de lo que se expresa a nivel celular y específicamente estimulamos la inmunomodulación, la terapia con inmunomodulación que como ustedes saben, pues eso está de moda, los inmunomoduladores. El año pasado fue el premio Nobel de medicina por no por este mecanismo, pero por el mecanismo de todos esos medicamentos que son inmunomoduladores a través de las células T y los receptores que hacen. Entonces, la crioablación ha mostrado que estimula esta parte de inmunomodulación y por eso sabemos, y de hecho la vez que se describió primero fue con cáncer renal, en donde una vez que se trataba el tumor renal,
Incluso las metástasis que había ya en pulmón y demás desaparecían por el efecto de la inmunoterapia, inmunomodulación propia del paciente. Bien, desde el punto de vista de la técnica, antes del procedimiento, pues como todo, ¿no? Hay que hacer una historia clínica y un examen físico, pero bueno, para nosotros el examen físico, pues claro que puede ser, pero yo creo que es un examen físico que yo le llamo radiológico, es decir, tenemos que fijarnos muy bien en las imágenes, revisar las imágenes, ese es hacer la planeación nosotros con las imágenes, eso es la parte fundamental. Obviamente hay que ver las indicaciones del procedimiento, ¿sí? Si está tomando anticoagulantes, alergias, laboratorios, etcétera. Pero yo creo que esa es la parte, porque si vemos cuáles son las contraindicaciones, además de las coagulopatías, que dicen corregibles, pero bueno, finalmente podemos poner plaquetas, plasma y todo lo demás, pues fíjense que las otras, vamos a decir así, situaciones difíciles o que podrían ser contraindicaciones, depende básicamente de cómo está lo que les decía en la diapositiva anterior, cómo analizamos nosotros nuestra imagen. Si no tenemos un acceso seguro, si hay estructuras que son térmicamente lesionables, ¿sí? Que podríamos arreglarlas, obviamente, como hidrodisección o pieloperfusión, un caso que les voy a presentar, o que digamos, ¿sabes qué? Pues sí lo puedo hacer, pero no va a quedar completo y de antemano sabemos que eso va a suceder. O tenemos una franca cercanía con estructuras vasculares donde va a haber el zinc effect. Acuérdense que fuera de la electroporación, pues todos los demás métodos vamos a tener prácticamente mayor o menor efecto del drenaje de calor o de frío, en este caso, por la circulación. Bien, este es un artículo, no lo seguimos mucho quizá, pero yo creo que esta técnica, pero bueno, finalmente esta parte de ablación, ahí está Schmidt, que es uno de los que más ha publicado, ahorita les voy a presentar otro artículo de él, o un par de él, publicó esto en donde dice, bueno, el ablate, si tiene que ver para riñón en particular, tiene que ver con esta, es como una mnemotecnia, ¿no? Como para acordarnos de que tenemos que ver primero la parte de cuánto, el diámetro, acuérdense que es muy importante para saber pues, qué tamaño tiene el tumor, el T1, T2, etcétera, que tengamos. Si tenemos proximidad con el intestino, ¿sí? O en qué parte del riñón está localizado, si está cercano o no al uretero, si está tocando o no el seno renal y si es endofítico o exofítico. Y luego ahí hace una comparación entre procedimientos de radiofrecuencia y crioablación y voy a mezclar algunos de estos datos en algunos casos porque evidentemente que se pueden hacer de radiofrecuencia, microondas o crioablación. Ahorita estamos hablando, centrarnos más un poco en la parte de crio, que definitivamente el riñón creo que es una de las que más ha tenido éxito y definitivamente también tenemos mucho más evidencia como les voy a presentar al final de la plática. Entonces, desde el punto de vista de este ablate, pues si tenemos una lesión que tiene más de 3 centímetros, pues obviamente consideramos esto de la crio. ¿Por qué? ¿Por qué más de 3? Porque, bueno, mucha gente dice que menos de 3 y dependiendo de la edad del paciente y demás, si ustedes leen varios artículos, hay uno relativamente reciente, hace un par de años del New England, en donde presentan un caso y después hacen una revisión de este tema. Y hay muchos tumores que dicen, ¿sabes qué? Los voy a vigilar. ¿Sí? Porque si los encontré incidentalmente, no voy a tratar un TAC, voy a tratar un paciente y en muchos casos los podemos estar siguiendo. ¿Ok? Pero ya los demás también podríamos pensar en arriba de 5 o 7 centímetros, considerar la embolización primero a la ablación. Acuérdense que esto puede ser una opción, no siempre se hace, yo prácticamente no la hago, pero está reportado. Eso me refiero antes de la crio, no digo que no haga la embolización para cuando van a hacer una nefrectomía o una parcial, etcétera. Y bueno, cuando estamos cerca del intestino, acuérdense que era la B, del Bowel, pues hay que reposicionar al paciente, moverlo o hacer maniobras, inyectar. Aquí a diferencia, o la ventaja que tenemos a diferencia de lo que sucede con la radiofrecuencia, que no podemos poner salina, solución salina, aquí no hay problema si pones solución salina, glucosada, es incluso aire, ¿no? Lo que quieras lo puedes hacer para hacer la disección, a diferencia de lo que hacemos en la otra. En cuanto a la parte de la localización en el riñón, bueno, pues esto es algunas de las cosas que creo que todos hacemos de una manera intuitiva, pero bueno, están bien descritas por Schmidt en este ablate, en este artículo, en donde, bueno, si la localización en el riñón es anterior, pues hay que desplazar el colon, generalmente con aire o con agua.
una disección o reposicionando al paciente, que la gran mayoría de las veces es lo que se puede. Si está en la parte anterolateral del polo superior, pues el abordaje prácticamente siempre será transhepático. Si es anteromedial, pues recuerden que tenemos ahí la parte de la glándula suprarrenal que está monitorizando la tensión arterial. Si está en el polo inferior, pues la protección del psoas, ¿sí? Para que no tenga la lesión o dolor después, ¿ok? Y esa sensación que queda después de como anubilado, pues, dormida, pues la pierna y la espalda, si tocamos mucho los nervios ahí en el psoas. Y con el uretero, eso sí hay que tener bastante cuidado, y pues, pero es bastante simple. O sea, con la pieloperfusión que nos ponga el urólogo, creo que con eso, digo, nosotros trabajamos muy cerca con ellos, entonces no hay problema por hacer eso y que esté pasando líquido a temperatura un poco 37, 42 grados, o sea, para que mientras estamos en el procedimiento, para que no haya lesión ureteral. El contacto con el seno graso, bueno, si la lesión está mucho, la lesión es una de las, digamos, indicaciones para hacer crío y no radiofrecuencia o microondas, ¿ok? Porque si estamos viendo el seno graso, prácticamente le hacemos una cosa con calor, vamos a lesionar el sistema pielocalicial. Entonces, ahí es donde es mucho mejor utilizar esta parte que conocíamos de la crío, donde no lesionamos la parte de toda la estructura colágena y demás. En este caso en particular, pues el sistema pielocalicial. Y si es endofítico o exofítico, como está ahí, pues obviamente que ayuda más. Y yo les puedo decir que casi todos, como en muchas otras, no nada más en riñón, bueno, fuera de pulmón, pero lo hacemos combinado, ¿no? Con ultrasonido y con tomografía computada para hacer esto. Les voy a dar un repaso así de algunos artículos que considero que son así como principales. Este es uno de los, pues quizá más antiguos, de los primeros que hubo. Pero fíjense cómo aún aquí el seguimiento fue bastante corto, a 3 meses. Ahorita les voy a enseñar unos en donde ya están a 15 años, 10 años, 15 años. Y pero lo que importa es en estos casos, vean cómo incluso en un paciente hicieron un tratamiento que tenía 10 centímetros, o sea, pero la gran mayoría de las veces, en cuanto veíamos aquí el éxito técnico, pues es bastante alto, ¿no? De hecho, el 100% de las lesiones igual o menores a 7 centímetros tuvieron un éxito. Entonces, desde ese momento empezó a apoyarse esto. Esto fue en el 2011, está publicado, como ustedes ven, en Radiology. Y aquí ya se hace una revisión, ¿sí? de las series más largas que había en ese tiempo, estoy hablando hace casi 10 años, de crioablación percutánea, y en donde, pues yo creo que la parte que nosotros tenemos que ver es esto. Primero, en ese momento era el éxito técnico, porque era una tecnología nueva, y claro, lo que teníamos que ver primero, pues era ver, pues en qué tipo de pacientes se hacía, y aquí ya vimos que son la gran mayoría, pues en lesiones que llegaban como hasta 7, ¿sí? Alguno un poco más grande, un T1 B, pero básicamente era probar la técnica, ¿no? El feasibility que se llama de la técnica, y eso pues obviamente empezó a hacerse más popular. Este es otro estudio en donde ya se integraron, este es un estudio del Radiological Clinics de North America del 2015, vamos avanzando en el tiempo, y aquí básicamente, bueno, que hay varias tablas ahí, pero todas estas, las técnicas fueron percutáneas, como ustedes pueden ver aquí, y fíjense cómo aquí ya empezamos a tener información que es, vamos a decirlo así, clínicamente útil. Es decir, estamos hablando de cancer survival, specific survival, ¿ok? O sea, la sobrevida específica del cáncer, disease free survival, o sea, cuánto estábamos libres de enfermedad o de recurrencia. Aquí en estos artículos, había unos artículos que hablaban de éxito técnico, y, o sea, desde el punto de vista, y el éxito de la técnica. Entonces, obviamente, unos reportaron una cosa, otros reportaron la otra. Básicamente uno era qué tan factible el radiólogo podía haber puesto la aguja y que esto fuera, vaya,
que tuviera el éxito de la ablación desde el punto de vista de la tomografía. Pues estos fueron percutáneos. Y lo otro, pues hablaban básicamente de la técnica, ¿no? Pero y la otra cosa que quiero que vean, pues es en este momento ya empezábamos a tener seguimientos, ¿sí? Obviamente para tener estos datos, pues teníamos que tener seguimientos, pero vean, pues el que tenía más era hasta 30 meses, ¿no? Esto fue interesante también porque a nivel europeo, y esta es una literatura que a veces nosotros utilizamos también para nuestros colegas, esta es de URO, ¿ok? Esto no es de radiología, este es de URO, como ustedes vieron o ven ahí, este es un Platinum Priority, tiene un editorial, y es la comparación entre la nefrectomía parcial, que todavía se considera como el estándar de oro, y la ablación percutánea. Estoy hablando de tumores renales T1, ¿sí? O sea, los cánceres T1. Y bueno, lo que sigue, no quiero que lean todo esto, pero lo que está subrayado fue revisar la experiencia que había con la nefrectomía parcial, la ablación con radiofrecuencia y la criopercutánea. ¿Okay? En masas renales que estaban T1. En estos casos, fíjense cómo hicieron, en estos que son T1A, había 1,424 pacientes, pero 1,057 les hicieron nefrectomía parcial, que es lo que hacían, pero hubo 367, 180 que fueron radiofrecuencia, 187 con crío. Y en esta corte, vean cómo, ustedes lo están leyendo ahí, cómo la recurrencia fue similar entre los pacientes, entre las tres, pero la sobrevida libre de metástasis fue mucho mejor en pacientes que tenían nefrectomía parcial y crío, comparada con la radiofrecuencia. Entonces, esta es una de las cosas, y fíjense en qué se trata, en lo de metástasis. Una vez más, aunque aquí no lo abordan mucho, pero tiene probablemente mucho que ver con lo que les decía yo de la inmunomodulación. Bien, pero también tomaron otro grupo que son los B, o sea, los que tenían tumores más grandes. ¿Ok? De esos había 326 pacientes, pero unos hicieron nefrectomía parcial y hubo 53 pacientes que los manejaron con crío porque los 8 los excluyeron de radiofrecuencia porque eran muy poquitos, ¿ok? Para el análisis. Y ellos tuvieron una sobrevida libre de metástasis bastante, similar pues, o sea, entre la nefrectomía parcial y crioablación. Estas son las gráficas, bueno, donde aquí se ve la libre de metástasis y vean cómo aquí arriba pues prácticamente se comporta igual la crio y la nefrectomía parcial comparada con la radiofrecuencia. No hay mucha diferencia, pero bueno, esa es la parte, aquí viene que fue estadísticamente significativo entre y la radiofrecuencia y la crio, como ya lo mencioné anteriormente. Esta es la sobrevida general, ¿sí? En donde les fue mucho mejor a aquellos pacientes que tenían nefrectomía parcial. Aquí lo vamos a ver también en las últimas diapositivas. Hay que familiarizarnos, vamos a decir así, con la terminología que están utilizando en los ensayos clínicos los oncólogos. Esto lo hicieron principalmente para las drogas, para los medicamentos oncológicos, pero lo estamos aplicando, se está aplicando también para esto. Acuérdense que estos, como los devices entran en esa parte, en ese tipo de análisis. Entonces, el overall survival, que es lo que está viendo esta gráfica, es la sobrevida total, o sea, en general de los pacientes. Pero entonces, en eso, acuérdense que en la medida en que nosotros vamos siguiendo a los pacientes, aquí fue a 5 años, ¿ok? Como ustedes están viendo en la gráfica, aquí lo que sucede es de que estamos viendo la sobrevida o la muerte por todas las causas. Me refiero también puede ser haber sido infarto, puede haber sido stroke, puede haber sido de diabetes, porque es el overall, ¿ok? No es el cancer specific survival, que ese es muy diferente. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que este estudio fue no cegado, o sea, no fue aleatorizado, quiero decir. Como ustedes se dieron cuenta, la gran mayoría fueron con nefrectomías parciales. Y entonces hay un sesgo de selección en el estudio. ¿Por qué? Porque los pacientes que van a crio o a radiofrecuencia son los que no son mejores candidatos quirúrgicos. Quiere decir que tienen EPOC, que tienen, en fin, otras comorbilidades que evidentemente en la sobrevida general pues me van a afectar. Entonces, esas son de las cosas que
cuando analiza uno los estudios tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo mismo sucede aquí con la crio y la nefrectomía parcial en cuanto al overall survival después de la nefrectomía parcial o del otro, por las razones que les estaba comentando ahorita. Bien, vamos a ver algunos casos que me ha tocado estar y que ustedes los vean conmigo, ¿no? Este es el caso de un paciente más o menos de 60 años que ustedes ven en junio del 2013, pues tenía un tumor bastante grande, como ustedes ven en el izquierdo. Y bueno, por razones que teníamos que proteger un poco el riñón, ya vieron lo que tiene acá. O sea, si le vamos a quitar la nefrectomía total en este paciente, pues obviamente que lo que le quedaba, en fin. Entonces, en este paciente se optó, ¿sí? Como ustedes ya vieron aquí, por operarlo. ¿Ok? Entonces se hizo en octubre, este es el control postquirúrgico, pero en octubre resulta que en el poco riñón que le había quedado, como ustedes pueden ver aquí, pues empezó, ahora tiene un pequeño tumor en el polo superior del riñón del lado derecho. Eso fue, entonces, lo dejamos o se dejó pasar hasta febrero del siguiente, ¿sí? Y vean cómo el tumor creció un poco, ¿sí? Es de lo que yo les decía, o sea, si esto lo ves, pues evidentemente está ahí, ha crecido un poco. Bueno, esto fue en febrero, no me acuerdo exactamente el día, por ahí debe de venir, pero lo que fue es que al mes siguiente, pues le hicimos, ahí está el tumor, y le hicimos la crioablación. Y ahí está el tumor en febrero, y en junio de ese mismo año el control, pues ya tenemos aquí cómo quedó ese tumor después de la crio. ¿Ok? Entonces preservamos el riñón con una cosa mínima de lesión ahí al paciente. Pues resulta que en junio de 2015, ahí mismo en ese estudio, le encontramos que tenía otra lesión, ¿sí? Que estaba hacia el polo inferior que no había presentado anteriormente. Y entonces decidimos, ¿sí? Justo cerca de un quiste también, decidimos hacerle la crio y bueno, pues así quedó. Entonces, este era en febrero, ¿ok? Y así quedó para el control que fue en octubre. Este fue en junio y cómo quedó la parte de abajo, el control de octubre. ¿Ok? Entonces, en estos casos, en estos pacientes, evidentemente, pues, digo, no se le va a hacer una nefrectomía del otro lado, es un tubo de los dos lados. Entonces, ablación por radiofrecuencia o en este momento ya más microondas o crioablación. Pues básicamente la parte interesante de esto es que tenemos grados muy similares de alto control local, o sea, con cualquiera de las dos, son termoablación. Y las complicaciones locales son bastante bajas en ambos métodos. La ventaja, una de ellas es comparada con la radiofrecuencia, con microondas es un poco diferente, pero con radiofrecuencia no usamos parche, no tenemos que hacer nada y podemos poner un chorro de sondas al mismo tiempo. ¿Ok? Fíjense cómo desde hace, pues no sé, casi ya 20 años o 18 años, desde 2003, ¿sí? Hay evidencia de los resultados de la crio y estos se han ido acumulando, ¿sí? El seguimiento de esto y el éxito, lo libre de recurrencia, pues aunque son, pues yo creo que la más, en esta gráfica es el 2008, vean cómo tenemos esto del 97%, ¿no? Incluyendo, claro, había que retratarlos y demás, pero este es como el caso que les acabo de presentar, entonces había evidencia para eso. ¿Cuándo utilizamos radiofrecuencia o podemos utilizar? Porque no siempre existe pues ni la posibilidad, el dinero, lo que sea para hacerlo de la crio. Pues cuando estamos lejos de estructuras clave como esta parte de aquí, pues lo podemos hacer. Es interesante y creo que no es el motivo de la plática, pero bueno, ver los cambios post de cada una de las métodos que nosotros utilizamos. Hay que saber cómo se comporta un paciente después de un hepatocarcinoma, después de que le hacemos una radiofrecuencia o una crio o una quimioembolización, en fin. Entonces, lo mismo es halo que se presenta alrededor del tumor que no desaparece, pero evidentemente no realza, es típico de la radiofrecuencia, que donde se hace la fibrosis alrededor donde estuvo y luego lo que encapsula, ¿no? Este es otro caso, antes, más grande, después, pero teníamos, bueno, ahí se ve uno de los artefactos que se produce por ultrasonido y por TAC también, la presencia de gas con la radiofrecuencia, y cómo queda después, pero son pacientes en los cuales dices tú, bueno, lo tengo que, o lo puedo hacer.
¿sí? Cuando está otra vez lejos de estructuras clave, pues este está padrísimo, lo podemos guiar por ultrasonido, ahí se ve exofítico y pues obviamente que lo podemos hacer tranquilamente con esto. Cuando se prefiere el monitoreo, porque está en estructuras cerca, que son estructuras claves o localización central, pues la crio yo creo que es la parte fundamental. Como les decía, ahí está en el ablate. Si nosotros vemos que el tumor está en contacto con el seno renal, pues prácticamente es colocación, digo, es indicación de crío y la podemos hacer e ir siguiendo lo que yo les decía, ¿sí? En el tiempo, cómo se va el hielo a los 4 minutos y cómo se hace, por ejemplo, en este caso a los 15 minutos. Entonces, esto para mí es lo fundamental de esta técnica, que es la visibilidad, lo predecible, los márgenes. Tumores muy grandes, ¿no? Antes podemos poner un chorro de sondas ahí con la idea de preservar el riñón. Ya se dieron cuenta de la edad más o menos del paciente, vean los cambios que tiene y obviamente pueden imaginar la función renal que tiene el paciente. Entonces en ellos hay que preservar lo más que se puede el riñón. ¿Ok? Este es el seguimiento, casi un año después, un poco más. Esto es antes, una lesión central, se pueden poner las sondas a los 10 minutos y cómo queda después de la ablación, seguimiento 6 meses. Otro tumor grande, ¿ok? Va abajo del vaso, podemos obviamente utilizar técnicas para obviamente no pasar por el vaso ni por el pulmón, en este caso, y ver el seguimiento. Entonces, de aquí, no apareció ahorita, pero la referencia, pero bueno, de este artículo hubo con la ablación estenosis ureterales en 5 de 298, ¿ok? Este es un caso en donde, bueno, ahí está la lesión ahí, y vean cómo la destrucción que se produce después de radiofrecuencia es bastante. Afortunadamente en este caso no tuvimos problema, pero pues con crío básicamente no están reportadas lesiones, pero claro que lo podemos hacer, o sea, podría suceder esto. Este es un caso en donde estaba muy próximo al uretero, vean ahí, y con crío pues podemos identificar perfectamente dónde está la sonda y dónde está el uretero, en este caso con contraste, y no sé qué pasó. Y ahí está. Y 5 meses posablación, ahí tenemos la reducción del tumor, el tumor que está ahí y el uretero sin problema. Este es un caso interesante. Es un paciente que tenía, lo vimos después de que le habíamos hecho radiofrecuencia de 3 tumores. Vean cómo se ve lo típico que les comentaba yo, de la lesión, el halo, ¿sí? En este lado y en esta parte de abajo, pero empezó con otro tumor acá, ¿ok? Ese tumor que está central ahí estaba pues muy pegado al uretero, o así lo consideramos nosotros. Entonces, bueno, en sí se le puso un stent ureteral, ¿sí? Se pudo acceder a él a través de, bueno, aquí está volteada la imagen, por atrás obviamente, y ahí donde está el stent ureteral, y pues así es como quedó después de la crioablación, ¿ok? Y 4 meses después. Este es un caso que me acuerdo muy bien. Con este paciente llegué a hacer, bueno, tengo amistad, después de que lo conocí. Este es un paciente que me lo refirieron porque ya le habían hecho, como ustedes se dan cuenta, una nefrectomía de este lado, ¿ok? Del lado izquierdo, aquí está donde tenía el defecto de pared. Y en este paciente se le encontró un ganglio. No tengo el PET de este paciente, digo, de este estudio, pero tenía un ganglio positivo al PET aquí. Entonces, en este momento aquí lo que hice fue radiofrecuencia. Ahí se ven los piquitos de la radiofrecuencia, que la abrí parcialmente para no lesionar aquí. Y bueno, aquí no sé si alcanzan a ver un poco de cambio en la densidad, pero es difícil de verlo, ¿no? Entonces, en ese paciente le hicimos eso, era lo único que tenía. Pero resulta que 3 meses después, es el mismo paciente, ustedes están viendo aquí donde está el defecto que tenía, aquí es donde yo le hice la ablación en la otra lesión, pero aquí, que si lo vemos en retrospecto, probablemente ya estaba, ¿sí? Ese pequeño ganglio aquí, entre la aorta y la cava, aquí cerquita, pero muy pequeñín y la verdad es de que no captaba en el PET. Bueno, pero 3 meses después está ahí y es el único sitio en todo el PET en donde está con
actividad. Entonces pudimos, a insistencia del paciente, pues pudimos poner una sonda. Obviamente eso no lo podía haber hecho con radiofrecuencia ni con microondas porque hubiera lesionado la cava y la aorta. Pero aquí utilicé a nuestro favor el zinc effect y sabíamos que no iba a pasar nada ni con la cava ni con la, en ese punto. Y este es el estudio de control, ¿ok? Donde está el ganglio, pero ya no tiene actividad. Entonces ahí es antes, ahí está después. Este es un caso también interesante donde es un paciente ya mayor, como ya pueden ver, un tumor más o menos grande, pero todavía un T1. Y le hicimos o lo intentamos hacer la crio, entramos a, vean las reconstrucciones que afortunadamente pues podemos hacer ahí, es una de las grandes ventajas. Pasamos por abajo de donde está el seno diafragmático y pues parecía que todo estaba muy bien. Ahí está, pero yo la verdad es que pensé que habíamos hecho un buen trabajo. Pero ya una vez que retiramos la sonda, nos dimos cuenta que aquí estaba donde todo está el hielo. ¿Sí? Aquí es obviamente un poco de lo que le pusimos para que no sangre. ¿Sí? Pero esta parte de aquí, de abajo, no me quedó duda. Y bueno, efectivamente lo que sucedió es que en el estudio de control, ¿sí? Pues sí vemos, ahí está donde quedó el tumor, pero tenemos esta parte de aquí que todavía está viva. Este paciente lo hicimos en el 2016. Desafortunadamente, perdí el estudio de control que fue como en el 2018, estaba prácticamente igual. Ahorita no sé cómo está, ya no me lo han referido. Pero bueno, esa es una de las cosas que puede pasar cuando tienes un tumor grande o está en difícil de accesar, angulado y que tienes varias ondas que te artefacto por el metal. En fin, pues bueno, esto puede suceder, ¿no? Entonces, bien. Ya para terminar, les quiero compartir un par de artículos que como ven es de hace un mes, bueno, mañana será un mes, de julio 7 de este año. Que este artículo, de hecho, lo acompaña un editorial. Sí, esta es la de radiografía, la fotografía del artículo, la que ahora ya mandan los resúmenes, como ustedes saben, en línea. Y este es un estudio de tumores de cáncer de T1, y aunque aquí está reportado a 10 años, muchos de los pacientes que ellos tienen, ¿sí? Están a 15 años. Entonces, aquí la parte interesante es bueno, la comparación entre lo que hicieron de TAC y resonancia. Obviamente, como es el último párrafo aquí, no hubo diferencia entre cuál de las dos utilizaron, si lo hacían guiado por TAC o guiado por resonancia. ¿Sí? Era básicamente lo mismo en cuanto a progresión y demás. Entonces es obviamente factible hacerlo por resonancia, aunque sabemos que las máquinas y la disponibilidad y todo lo demás, pues realmente no es para que se haga, pero bueno, ellos trataron de hacer eso en este estudio. Y en el otro, vean cómo pues tenemos una sobrevida libre de enfermedad, ¿sí? O cancer survival de 99%, ¿ok? Y estamos hablando a 10 años y ahí viene todo. El artículo es muy interesante, lo pueden conseguir en línea, es open access, entonces si lo quieren revisar es el más nuevo y es el que tiene evidencia, les digo, está acompañado por un editorial también, de alguien creo que es de John Hopkins o de Mayo, pero creo que es de John Hopkins. Y bueno, lo podemos utilizar para pues hablar con los pacientes, con la gente que nos va a referir y demás. Este es otro que se publicó el mismo día, ¿ok? Que tiene que ver también con la experiencia a 10 años. En pacientes que tienen básicamente las mismas características. Estos fueron menos pacientes, fueron 134 pacientes, pero vean, muy semejantes, ¿sí? La Disease Specific Survival, que es el DSS, o Cancer Specific Survival es de 94%, ¿ok? A 5 y a 10 años. Entonces es la evidencia ya es cada vez más fuerte de que esto es, ¿ok? Y además con una muy baja complicación, ¿ok? Tanto de hemodiálisis, 2%, como de complicaciones de lo que nosotros hacemos, digo, por el procedimiento, ya inclusive a 10 años. Entonces,
Y la otra de las cosas es de que ellos, como concluyen aquí, pues este beneficio se notó en todas las edades y en todos los niveles de comorbilidad, lo cual es muy importante comparado sobre todo si lo hacemos con unas cortes comparables con lo demás que les va a los pacientes que están en el National Cancer Database. Y por último, bueno, también es de este año, es de enero, y aquí no es de crío, como ustedes obviamente lo están viendo, pero el punto que quiero enfatizar aquí, pues es que es otra tecnología, o sea que también es percutánea, que también es de ablativa, fueron 1955 pacientes, y en donde pues el éxito que tienes de esto, pues como ustedes ven, si lo comparan con la nefrectomía parcial y los microondas es prácticamente igual, incluso les va un poco mejor a los de microondas. No hubo diferencias estadísticamente significativas y pues la lesión de la función renal fue obviamente menor en el caso, y estadísticamente significativo, en el caso de las microondas, pero pudo haber sido la crío. O sea, el punto importante aquí es que es una técnica ablativa. ¿Ok? Y bueno, pues ya lo sabemos, pero como conclusión, pues es factible en la mayoría de los tumores renales, ¿sí? No importa el tamaño, pero si queremos realmente hacerlo bien y compararnos con la nefrectomía parcial, pues son pacientes que tienen un T1, ¿ok? Puede ampliar esto el espectro de tumores que se pueden tratar, o sea, porque los que están cerca de los seno renal, los que están cerca del uretero, cerca del intestino, lo podemos hacer con ciertas características que ya les platiqué. Podemos hacer ablación de tumores grandes, podemos hacer el monitoreo durante la ablación, ya sea para ver la cobertura del tumor y para evitar las estructuras clave, que yo creo que es la parte importante. Y bueno, con esto les agradezco mucho su atención y no sé si ya alguien quiera moderar o hacer las preguntas o con mucho gusto platicamos. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Agradecemos a todos los que nos acompañan en la sesión de hoy. Nos acompañan radiólogos de toda la República, nos acompañan también radiólogos de Honduras, de Perú, de Guatemala, de Panamá. Muchísimas gracias por asistir a esta excelente presentación del maestro Elizondo. Y ya como es costumbre en nuestras sesiones, abrimos la sesión de preguntas que el doctor amablemente nos va a ayudar a responder. Si Aquí puedo, tenemos una... no sé, pero yo creo Seguro, que si no entre sí. todos, ¿no? Obviamente que... Le preguntan por acá, excelente, muchas gracias. ¿Pasar la sonda trashepática para llegar al tumor renal causa algún problema o solo hay hielo en la punta de la sonda? Ah, bueno. Bueno, no solo, bueno, las ondas, acuérdense que viene graduada, dependiendo del grosor del gauge que nosotros utilicemos y la aguja y el equipo que estemos usando, la longitud y el diámetro, ¿sí? Que nosotros vamos a conseguir con el tiempo, ¿sí? Entonces, la parte que está específicamente lo que quisiéramos, ¿sí? En la cuestión del hígado es que efectivamente la sonda que vayamos a utilizar no congele parte del hígado, porque es lo mismo que utilizamos, que vemos para otras cosas. Acuérdense que la crío no es un procedimiento nuevo, es un procedimiento que tiene mucho tiempo, pero cuando se empezó esto eran técnicas intraoperatorias. Y uno de los grandes problemas que tenía específicamente en el hígado que me están preguntando es de que tenía un alto índice de sangrado, porque lo que pasaba es que lo que metían de una sonda, por ahí yo en alguna presentación ya se los presenté, no sé si lo han visto, pero si lo buscan en Google o por ahí, van a ver que las sondas que ponían de crío antes, toda la sonda se congelaba y entonces claro que al momento en que quitaban de congelar, quitaban del hígado, entonces veían el cirujano se asustaba porque una vez que se quitaba el congelado, ya que estaban casi que cerrando y demás, pues resultó que se venía la cantidad de sangre importante. Entonces, si ustedes van a hacer una crío, en particular, si van a hacer una crío en hígado, ¿sí? Sí es muy importante que prácticamente toda la bola de hielo quede intrahepática, porque si la hacemos
si algo queda en la cápsula o para fuera de la cápsula, ya sea la que esté dando hacia la pared o a la que esté dando hacia la parte de la fosa hepatorenal, del espacio de Morrison, pues obviamente que ahí tú puedes tener un sangrado. Entonces, sí, vas a ser transepático y puede pasar lo mismo que cualquiera otra de las cosas que hacemos transepáticas. La gran mayoría de las veces, créame que tú pasas y no pasa absolutamente nada, te sorprendes y dices tú no pasó absolutamente nada, pero sí, el hielo tienes que hacerlo solo en la parte del tumor y de preferencia que no te quede la bola de hielo dentro o en un margen donde esté la cápsula hepática, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le preguntan por acá el doctor Augusto Sánchez, si tuviera que escoger un solo método, ¿cuál sería? ¿Crioablación, microondas o radiofrecuencia? Si es para riñón, es crioablación. Okay. Gracias, Augusto, por la pregunta, pero ahora, te digo, si tú ves el paciente que, voy a regresarme, pero si ves el paciente que les puse donde está que se ve con ultrasonido, hombre, pues ese paciente prácticamente, que está aquí, pues casi te puedo decir que le puedes hacer, si no tienes más y el paciente tiene 85 años y te presionan un poco, le puedes hacer con alcohol, ¿sí? Y vas a ver en ultrasonido cómo el alcohol llena totalmente el tumor y esa cosa va a hacerlo. Y este paciente en particular, con uno de microondas, ahora me gusta más la microondas que la radiofrecuencia porque la microondas es bastante predecible, ¿sí? En el sentido de que tú lo estás viendo y ves dónde pones la aguja, puedes centrarlo bien con ultrasonido y entonces decir, ¿sabes qué? Si estoy en el centro, y entonces ya le preguntas al técnico que siempre nos acompaña y le dices, ¿sabes qué? Necesito 3 centímetros. Entonces te dice, 3 centímetros son 4 minutos, doctor, y ya. ¿Sí? Entonces, y la punta de la sonda en una microonda también es muy precisa. O sea, si tú metes la sonda en microondas y la dejas por aquí, no te va a quemar para acá. O sea, te va a quemar es muy circular, muy predecible. Entonces, en este caso a lo mejor sí, pero si me preguntas de una sola, volviendo a lo tuyo, yo usaría crío. O sea, parriñón. Muchas gracias, doctor. Comentario del doctor Fons de Mérida, Yucatán. Gracias por la generosidad de sus conocimientos, doctor Elizondo. No, gracias. El doctor Héctor Tapia, saludos desde Panamá. Excelente presentación. Primero, Gracias, ¿tiene Héctor. experiencia en riñones trasplantados? Una nada más. Nada más tuvimos un paciente. No lo tengo aquí, digo, no lo presenté, pero sí, nada más en un paciente. ¿Cambia su plan de trabajo en el caso de riñones trasplantados? No creo. Bueno, básicamente te lo diría, te contesté muy rápido, pero a lo que voy es, lo analizaría. Si tú me dices, está en una localización donde creo que voy a dañar el sitio de injerto vascular, no, ahí sí no lo haría. Pero este caso en particular, el que me acuerdo, estaba, digo, totalmente, hace cuenta como del ultrasonido que te estoy marcando, ¿sí? O sea, no había nada alrededor, no había nada, entonces fue una cosa, simple, pues. Es más, ese paciente fue radiofrecuencia, ¿sí? No fue crío. Gracias, doctor. El doctor José Velázquez de Perú. Saludos, doctor. Excelente presentación. Felicitaciones. Una pregunta, por favor. ¿Recomienda usted una biopsia de tumor renal inmediatamente antes de la ablación percutánea? Muchas gracias. Saludos de Perú. Excelente pregunta. La respuesta es, ¿qué te digo? Depende mucho. Esto es algo que está publicado. Lo publicó Stuart Silverman, te digo porque lo conozco muy bien a él. Stu Silverman hizo eso, que está publicado en Radiology, híjole, no me acuerdo, hace 2 años, 3 tal vez. Pero lo pueden buscar, ¿sí? Stuart Silverman. Y él hizo un estudio específicamente de eso y abordó ese tema. Bueno, entre uno de los que tanto lo han abordado. El punto aquí es de que si yo te dijera, ¿para qué? Si necesitas una biopsia, bueno, si yo tengo este tumor, como este paciente que tengo aquí, ¿sí? Que ya tiene 70 y tantos años, que tiene este tumor renal,
dices tú, no es un quiste, obviamente. Si me vas a decir que es un cromófobo o que es uno de células claras o que es, pues es lo mismo, o sea, lo puedo hacer igual. Difícilmente es una metástasis, difícilmente va a ser un linfoma. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no va a cambiar el outcome. ¿Cuándo lo hemos hecho? Por ejemplo, en aquellos pacientes que necesitas la biopsia para el tratamiento, para que el tratamiento sea cubierto, por ejemplo, por el seguro. ¿Ok? Entonces, en esos pacientes sí. Nada más que el problema, tú me hiciste la pregunta muy específica. ¿Le hago la biopsia antes del procedimiento? Bueno, pero creo que tú dijiste, o corrígeme si dijo inmediatamente antes del procedimiento. ¿Así dijo? Correcto, doctor, inmediatamente Sí. antes del procedimiento. Pues yo te diría como para qué, ¿sí? Es básicamente para decir, bueno, si era tumor y si no era tumor, pues no sé qué más va a ser, pero en estos casos, si tú me dices, yo necesito esto para que el oncólogo, para que el urólogo, para que el propio paciente incluso, se convenza y estés, entonces yo se lo haría, pero yo ya entraría a hacer el procedimiento ya con el diagnóstico, es decir, le haría el procedimiento unos días antes. La biopsia. Entiendo que si tú vas con los urólogos y en muchos lugares te van a decir que para qué le vas a hacer biopsia porque puedes tener diseminación de la enfermedad. Acuérdense que fue quizá de los primeros, si no es que no recuerdo mal, el primer tumor en el cual esto se hizo. O sea, se demostró la diseminación del tracto, ¿sí? Donde se hacía biopsia y de ahí se satanizó mucho y se generalizó para muchos otros, cosa que no sucede. Y no sucede con la frecuencia que ellos piensan o que te dicen, pero yo no lo haría antes, o sea, inmediatamente antes no. Las situaciones ya ahorita es prácticamente, usted tiene esto, no es un quiste simple y es un tumor sólido y fue incidental y lo podemos hacer tranquilamente por un método de ablación, pues adelante. Pero sí es una pregunta muy, muy interesante, ¿sí? Porque tiene mucha cosa atrás, o sea, es diferente, por ejemplo, en otras áreas, ¿no? Pero en riñón en particular no tienes otras opciones o no tienes muchas otras opciones con las cuales puedas enfrentarte. Muy buena, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Buenas noches, me disculpo porque no he estado en toda la clase. En un paciente con hematoma subcapsular con angiolipoma menor de 2 centímetros sin sangrado activo, ¿cree conveniente el uso de esta técnica o cree que es preferible otro tipo de tratamiento? Bueno, menor de 2 centímetros, debe ser un caso interesante porque acuérdate que, bueno, angiomiolipoma pueden sangrar en cualquier momento. Típicamente cuando nosotros, o lo que está indicado de intervenirlos es arriba de 4 centímetros, que es cuando empiezan a tener mayor probabilidad de sangrado. Y el tratamiento estándar que se hace para esto es la embolización, ¿sí? Entonces, si ya este paciente ya sangró, si es una lesión periférica como esa, por ejemplo, que estamos mostrando aquí en ultrasonido, sí lo puedes hacer estrictamente. Sí, bueno, acuérdense que ya hay también tratamiento médico para esto, o sea, para los angiomiolipomas, no responden todos, pero la gran mayoría responde. Entonces, podríamos hacer eso, pero la otra es el tratamiento típico, pues es la embolización. Con eso terminas y le quitas el problema. Aquí la cuestión es que una vez que entres con la sonda, tienes que entrar bueno, como siempre, ¿no? O sea, acuérdense que la ventaja que tiene la crio, nosotros lo utilizamos para la localización y la fijación. O sea, en el momento en que fijas, como yo les digo a los residentes, es como cuando sacas una cuchara del refrigerador y te la pones en la lengua, se te queda pegada, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa aquí. Cuando hacemos eso, porque lo que necesitas es que no sangre el tumor. Ok, en este caso ya sabes que va a sangrar, entonces necesitas verlo con ultrasonido, ponerlo e inmediatamente empezar a congelar y checarlo. Pero estrictamente el estándar, pues, para los angiomiolipomas, creo que todavía podría ser la embolización. Muchas gracias, doctor. El doctor Enrique Mainero, felicidades a Guillermo por su exposición. Gracias, Enrique. El doctor José Raúl Sierra, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la excelente presentación.
¿qué material recomienda para hacer disección en estructuras cercanas al riñón, como el colon, por ejemplo? ¿Agua estéril, CO2 o cualquier otra alternativa? Bueno, si tienes, si tienes CO2, ese es fabuloso. Te digo, la gente que, si lo haces, nosotros alguna vez usamos para lo de la angio y demás. Ahorita la verdad es de que en radiología no tenemos, yo alguna vez lo usé, pero como te digo, para cosas vasculares. Ahorita no, pero si tú obviamente le preguntas a los cirujanos, pues te van a decir, pues es lo que usamos todos los días para la paroscopía, ¿no? Entonces ahí lo puedes, si tienes forma de hacerlo y de controlarlo, adelante. Yo lo que hago es con solución. Y acuérdate, radiofrecuencia tiene que ser glucosado y con crío, pues puedes usar glucosado, puedes usar salina, no pasa absolutamente nada. Puedes usar aire, ¿sí? O sea, puedes hacer, digo, si tienes alguna cosa, puedes hacer una pequeña disección con aire también. Pero básicamente lo hacemos con líquido, ¿sí? Y obviamente estéril, sí. Muchas gracias, doctor. Doctor Napoleón Morales Cruz. Muy buena la información, muchas gracias. Una duda. Para el manejo del ganglio intercavo aórtico, ¿qué diámetro de aguja se utilizó? Gracias. Ah, caray, ese fue hace buen rato. A lo mejor Toño se acuerda porque él estuvo conmigo. No, pues era una larga. Yo creo que era 15, no, de 17 Gauss. Yo creo que fue 17. No, la verdad no me acuerdo, te echaría mentiras. No, pero fue la que era larga, la que traían en ellos larga en ese momento. Y yo como ven, el ganglio era una cosa muy pequeña, entonces no necesitaba hacer mucho, ¿sí? Básicamente una lesión pequeña. Pero sí, Perdón, no. doctor. Dicen que fue de 2.4 milímetros, Bueno, 15 centímetros. perfecto. Bueno, entonces, gracias. Sí, El era eso. doctor Fuad Kafati nos comenta, excelente plática, gracias por compartir su conocimiento. En su experiencia, en tumores relativamente lejanos del seno, ¿existe mayor sangrado utilizando crioablación o microondas? No sé. No creo que lo haya leído así como tal. En general, si te metes a riñón, si te metes a hígado, hay menos sangrado con microondas que con crío, ¿ok? Por la pura física de lo que estamos haciendo. Porque, de hecho, pues tú lo sabes, cuando haces hígado, cuando haces riñón, con microondas o con radiofrecuencia, pues cuando te va saliendo, de hecho, la prendes tantito como para ir cauterizando, cosa que no sucede con la crío. Entonces, no lo he leído, no sé si está publicado eso. Yo no he tenido, afortunadamente, en riñón sangrados masivos con una o con otra, o sea, que haya tenido que embolizar o que alguien hacer alguna cosa así. Sí me ha pasado en hígado con crío, se me ha pasado, cuando pongo muchas ondas, eh, pero definitivamente por la pura teoría y lo demás, pues debe ser más con crío que con radiofrecuencia. Gracias, doctor. El doctor Ravicini pregunta, ¿tiene experiencia con ablación de tumores con componente quístico usando radioablación más alcohol? No. Lo que hacemos ahí, que ha sido pues yo creo que muy poquitos, la verdad estoy tratando de recordar un par quizá, que tenían, pero el componente sólido era más del 50%, supongo, digo, no lo medí o no me acuerdo, pero en esos pacientes lo que haces es localizas primero lo que vas a hacer, dónde está, metes la aguja y después lo aspiro, ¿sí? Aspiras eso y una vez que ya queda todo eso, empiezas el otro procedimiento. Lo hago, como les digo, prácticamente todos desde hace mucho tiempo lo hago combinado con ultrasonido y en el TAC. Me gusta más hacerlo así porque el ultrasonido realmente te facilita bastante. En un par de ocasiones, no ha sido con crío, ha sido con microondas, hemos utilizado el software que viene en algunos equipos como el de Saote y demás para
que nos han prestado básicamente para cosas que demostración y demás, donde hace la fusión con otras técnicas, con resonancia o con TAC. Lo hemos utilizado, pero fuera de ahí prácticamente en todos los casos se puede ver. Yo creo que si tiene acceso lo puedes ver. Y la parte del TAC me gusta porque, bueno, primero porque es crío y segundo porque te queda una evidencia, ¿sí? de lo que estás haciendo tanto para el paciente como para el médico y para ti también. O sea, que en un momento determinado digas, bueno, como este caso que analizamos después, y ¿por qué me quedó ese pedacito? Pues no, a priori no lo vi. Y ya después dices, pues ahí estaba, pues sí, claro que ahí estaban, pero eh, entonces yo creo que por eso lo hago en las dos. Uh-huh. Doctor, tenemos una solicitud, un doctor está levantando la mano. Sí, claro. Vamos a darle la oportunidad al doctor Alex Mejía. Doctor, adelante, ya tiene el micrófono abierto, lo escuchamos. Doctor Mejía, cuando guste lo escuchamos. Yo no lo escucho, ¿eh? Sí, yo tampoco lo escucho. Doctor, Okay. ¿ya tiene la posibilidad de abrir su micrófono? ¿Lo tiene cerrado? Por favor, ¿puede abrirlo? En aras del tiempo, mientras el doctor logra abrir su micrófono, ¿tenemos alguna otra pregunta? El doctor Tapia, ¿sus casos de crío los hace todos con anestesia local? Sí. Bueno, anestesia local y fuera de alguno con crío, el único que he hecho con anestesia general es un paciente que alguna vez les presenté a algunos de ustedes quizá en otra plática, que fue una lesión que tuvimos en el cráneo, que tenía extensión casi a la parte intracraneal, que estaba entre los ojos, era un médico, me acuerdo, y ahí sí porque tuve que no se moviera absolutamente nada. Fuera de ahí lo hacemos con sedación consciente, es decir, mi anestesiólogo, que es el que siempre me acompaña, prácticamente siempre usa midazolam, propofol, para esto, entonces una sedación y bueno, Fenta en muchos casos también, fentanil, y la local. ¿Sí? En estos casos, bueno, en riñón en particular, prácticamente siempre es la piel y luego con una aguja de raquia hasta donde está la cápsula renal. O sea, la vas viendo con ultrasonido y infiltras todo el tracto desde abajo hasta arriba. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta por Facebook Live, nos llega de el doctor Antonio Esqueda de Mérida. Doctor, saludos. Buenas noches. ¿Tiene alguna experiencia en realizar ablación laparoscópica y posterior enucleación de la lesión? No. No he estado en casos de riñón, no. He estado en casos de hígado, en alguno de páncreas, pero en riñón en particular, no. Pero no quiere decir que no se haga. De hecho, aquí en la ciudad hay un par de urólogos que trabajan aquí que también con Toño, con Crío, con el grupo Crío, que hacen eso. Lo hacen por láparo y lo pueden hacer primero, congelan y luego lo enuclean, sí. Pero yo no he estado en eso. Muchas gracias, doctor. Creo que el doctor Mejía ya se ve su micrófono abierto. Doctor, ¿lo escuchamos? Adelante. Creo que el doctor Mejía sigue con algunos Sí, con problemas algún problema. técnicos. Uh-huh. Sí, el doctor Navarro también nos solicitó, levantó la mano. Doctor, le abrimos el micrófono. Si nos escucha, por favor, adelante. Sigue cerrado el de Daniel.
Sigue cerrado el micrófono. Doctor, ya le abrimos el micrófono. Ahora ábralo usted, por favor, para que pueda participar. En aras del tiempo del doctor Elizondo, otros comentarios. Del doctor Esteban Ramírez, el doctor de León. Doctor, saludos. Felicidades y saludos. Padrísimo abordaje del ganglio intercabo-aórtico. ¿Cómo le fue en el seguimiento de este paciente? Saludos. Muy bien. Este paciente, les digo, yo lo conocí, me lo refirió un oncólogo y pues hace tiempo ya. Y es un paciente, pues es un alto ejecutivo aquí de Monterrey. Yo no lo conocía y pues finalmente hicimos una buena relación. Él sigue libre de enfermedad ahorita. Esto fue hace buen rato ya y él sigue libre de enfermedad. Perfecto, doctor. Creo que ya no tenemos más comentarios hasta ahora. Sí, ya cerramos la sesión de preguntas. Creo que hay otra solicitud de levantar las manos. No, ya no. Doctor, ha sido costumbre en nuestros webinars, primero agradecerle su maravillosa participación y Gracias. nosotros ahora vamos a invitar a todos nuestros asistentes a la próxima sesión que vamos a tener la próxima semana con el doctor Oscar García. Esperamos que nos acompañen. Y ahora los invitamos a todos a que por favor abran sus micrófonos y sus cámaras para darle un fuerte abrazo al doctor Elizondo y agradecerle su participación y su excelente plática. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que excelente participación. Muchas Muchas gracias, de Y verdad. para Gracias, todos doctor. nosotros es un verdadero Gracias. orgullo contar con usted. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a Felicidades. todos. Saludos, doctor. Un Saludos. abrazo. Gracias igualmente. Bye, Esteban. Felicidades, gracias. Saludos a la Sultana del Norte, doctor. Gracias. Un Buenas abrazo a noches. todos y gracias por asistir. Augusto, Muchas gracias. doctor. Gracias por la invitación, Antonio. Muchas gracias, Marco, por siempre acompañarnos desde Perú. Sí, Marco, gracias. Chao, hasta luego, doctor. Un placer. Muy bien, pues entonces nos seguimos viendo por ahí. Cuídense mucho, por favor, cuídense del COVID, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Hasta luego y feliz Gracias, tarde. doctor. Igualmente, saludos. Bye, gracias. Hasta luego.